Está como...
Hola, buenas tardes, chicas o chicos. A ver, ¿quiénes estamos? Delfina, Magalí, Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sofía. Esperen que tomo nota. ¿Quiénes estamos? Delfina. Hoy es 10 del 11. 10 del 11. Magalí. Delfina. Sofía. Sofía, Magalí y Delfina, ¿no? Las únicas tres. Bueno. Bueno. Muy bien. Ando un poquito resfriado, así que por ahí no agarro estornudo o algo. Les pido disculpas. Ayer ya estuvimos viendo el horario, ¿no? Algún caso práctico, así, donde se analizaron algunos supuestos, 1, 2, 3 casos, ¿no? A ver si alguna de ustedes los tiene a mano. A ver, ¿la tienen a mano el trabajo de ayer? ¿O no vieron ninguno? Delfina, Sofía. No, lo vimos en la clase, pero compartió pantalla el doctor. No lo tenemos. Yo al menos no lo tengo en... Yo lo tengo en Bien. el celular, lo puedo buscar. Si quieren. Bueno, eran trabajos así preparados con cuestiones vinculadas a... eran 3 casos. Uno tenía un acuerdo, otro se había terminado por caducidad de instancia, el otro era un proceso por un boleto con venta, Sí. donde se hacía referencia a cómo se formó, cuál era la forma de regular horarios en cada caso. Yo quería hacer un poquito un recorrido, así, pequeño recorrido, con relación a la ley de horarios, para que ustedes primero se ubiquen un poco el tema, ¿no? Después cada caso tiene solución propia porque está previsto en la ley. Pero me parece que es importante que ustedes tengan un pantallazo de del contenido de la ley de horarios, la nueva ley de horarios, porque fue sancionada ahora en el 2017, la ley 14.967, que reemplazó al decreto ley 8904 del año 77, que si bien es una ley que deroga el decreto anterior, era un decreto ley porque se dictó durante la dictadura militar. Igual así, reguló toda la cuestión vinculada al tema de horarios más de 40 años, el año 77 para acá. La nueva ley reitera prácticamente el mismo articulado que el decreto anterior, introduciendo algunas modificaciones que hacen al ayornamiento de la ley, ¿no? Cuestiones que hacen a modernizarla, pero básicamente mantiene el mismo articulado, que cada artículo del decreto anterior. Por la nueva ley está vinculado al mismo tema, que no modifica mucho su articulado en ese sentido, pero sí introduce algunas modificaciones importantes. Para destacar con relación a la ley de honorarios, es que reconoce o toma algunas cuestiones ya existentes en la jurisprudencia. Lo bueno que tiene esta ley es que incorpora al articulado ya posiciones tomadas por vía jurisprudencial y que la refiere o la refleja esta nueva ley. Por ejemplo, uno de los temas más importantes que introduce la ley es que se le reconoce el carácter alimentario del honorario. ¿Qué significa esto? En su momento, en la ley, con el articulado anterior, los honorarios eran honorarios, eran mi alimento, no tenía ningún tipo de calificativo. El nuevo régimen sí le reconoce el carácter alimentario en el artículo 1, y esto tiene muchos beneficios, porque en su artículo 10, por ejemplo, dice que los horarios son inembargables hasta inembargables por su condición de carácter alimentario que lo compone,
y que en caso de superar el monto, los 2 salarios mínimos vitales móviles serían valorables hasta un 20%. Es decir, emite el embargo como un embargo. Esto es muy importante porque la ley anterior, el decreto anterior nada decía, y sí la jurisprudencia durante muchos años fue elaborando este criterio de carácter alimentario de los alimentos a los horarios, y bueno, fue recepcionada por la norma legal actualmente vigente. La otra gran reforma que incorpora es no introduce la denominación de use como una forma de medir el quantum de un honorario cuando estamos en presencia de un proceso que va a tener que establecerse los emolumentos de un abogado y no hay base regulatoria. Entonces los use tienen esa facultad de establecer un monto. Así como en los médicos está el galeno, que es una forma también de medir un trabajo, de justificar un trabajo, en los abogados tenemos el libro. Existía la figura del use en el decreto anterior para establecer algunas pautas de cuestiones mínimas. Por ejemplo, no podía regularse honorarios en un proceso con un mínimo de 4 use, por ejemplo. O en aquellos casos en que no hay una base regulatoria, se establecían use como modo de establecer el monumento. 15 use, 20 use, en juicios de familia, por ejemplo, donde no hay base regulatoria, se establecían por use. En penal, muchos se establecen por use, porque tampoco hay casos que no tienen base regulatoria. Es decir, las cuestiones vinculadas a actividades extrajudiciales, también se fija el use como pauta, un use por una consulta, por ejemplo. Entonces el use es una figura que también sirve como mecanismo de medición del monto. Este use es fijado por la Suprema Corte. Periódicamente la Suprema Corte de la provincia fija el valor del use. Antes el use, por la redacción anterior, se establecía como, representaba el 1% del sueldo del juez de primera instancia. Es decir, no había otra forma de establecer el valor de use teniendo en cuenta esa sola circunstancia, es decir, el 1% del sueldo básico de un juez de primera instancia. Por supuesto que esa determinación final del monto, 500, 600 pesos, 800, 1000 pesos del use, lo establece directamente la Suprema Corte, ¿no? No lo deja a criterio de cualquier juez fijar ese monto como ese monto de use. El use lo fija la Corte. Lo que yo quería mostrarles ahora es que, si bien mantiene la figura de use, el componente, de cómo se determina el use, difiere. A ver, bueno, ya les voy a mostrar cómo cambia la forma de establecer el use. Era el decreto de ley anterior, lo tenía marcado y se me fue. Bueno, les decía que la forma de fijar el use era el 1% de primera instancia. Ahora el use se fija como no solamente el 1% del juez, sino también incorpora la antigüedad por 10 años del juez, incorpora ¿cómo se llaman? Los adicionales que integran un sueldo. Por lo tanto, el valor del use, tomado por la ley anterior, tiene un monto y tomado por la ley nueva es otro monto. Actualmente, el valor del use, a partir del 1 de noviembre de este año, que fue donde se modificó la última vez, cada 2 o 3 meses más o menos se modifica. A partir del 1 de noviembre, el valor del use arancelario, que es este, porque estamos hablando de un use distinto al use previsional, que es un monto. El use arancelario, a los fines regulatorios, a partir del 1 de noviembre de este año, de acuerdo a la ley 14.967, que es la nueva ley que rige ahora, es de 3.360 pesos. El use arancelario, a partir del 1 de noviembre del 21, para los casos en que todavía se aplique el decreto de ley 8904/77, es de 2.296 pesos. Fíjense que hay 1.100 pesos de diferencia, 1.200, entre uno y otro, porque difiere la forma en que se integra este valor de ellos. Bueno, ya lo voy a encontrar. Acá está.
Artículo 9. Intitúyase con la denominación ius la unidad de honorario profesional, que representa el 1% de la remuneración total asignada por todo concepto al juez de primera instancia de la provincia de Buenos Aires, con 15 años de antigüedad, incluido el básico, permanencia, bloqueo de título y todo otro tipo de bonificaciones, compensaciones, gratificaciones o adicionales, cualquiera fuese su denominación y se encuentre o no sujeto a aportes o contribuciones, exceptando solo aquellas cuestiones vinculadas a la situación del magistrado. La Suprema Corte de Justicia suministrará mensualmente el valor resultante, eliminando las fracciones y decimales. Los horarios mínimos que corresponde percibir a los profesionales de su actividad resulta del número de ius que a continuación se detalla. Bueno, y acá hay un detalle de un artículo donde aparece las cuestiones que no están, no es posible determinar su base regulatoria. Por ejemplo, proceso de familia, divorcio, 40 ius. Nulidad de matrimonio, 80 ius. Bueno, acá se fija el ius como regulación. Esto, por supuesto, es un monto mínimo, de ahí el juez puede subir. La ley establece montos mínimos. En la redacción anterior del decreto 8904, fíjense que era, el ius era la unidad de honorario profesional del abogado, que representará el 1% de la remuneración total asignada al juez de primera instancia, entendiéndose por tal la suma de todos aquellos rubros, sea cual fuera su denominación, incluida la bonificación por la antigüedad, por el tiempo exigido por el artículo 78, es decir, 5 años, cuya determinación no depende de la situación particular. Acá entran gratificaciones adicionales, compensaciones que antes no entraban. Por eso hay diferencia de casi 1.000 pesos entre 3.360 el valor ius de la ley actual y 2.296 de la ley del decreto de ley 89.04. Y esto porque es importante establecer los dos valores, porque las regulaciones de horarios, a partir de la entrada en vigencia de la ley, su entrada es en forma inmediata, es decir, en aquellos procesos donde había actuaciones bajo la vigencia del decreto anterior, la forma en que se iban a regular horarios era aplicando el decreto de la ley 8904. Las actuaciones desarrolladas a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley se van a regular aplicando la nueva ley. Y en aquellos procesos que había una y otra actuación, decreto ley o ley, se dividía la regulación y se regulaba por una y por otra pauta. Esto surge de un fallo de la Corte que estableció esas pautas. El fallo Murillo Hugo Héctor, del 8 de noviembre del 2017, y bien entró en vigencia la ley. Fíjate que la ley que se sancionó el 21 de octubre del 2017 y la Corte en el 8 de noviembre, es decir, a los 15 días, saca este fallo Murillo, donde establece que dejar establecido que a los fines de la regulación de horarios, en el que los trabajos realizados estando en rigor el decreto 8904, habrá de utilizarse la pauta de las unidades del área instituidas por esa ley. Los trabajos desarrollados por la vigencia de la nueva ley, se establecerá el valor de ius aplicable a la nueva ley. Es decir, este caso Murillo es el que dice, hasta la entrada vigente de la nueva ley, lo anterior, ley anterior. Vigente la ley nueva, los trabajos posteriores, ley posterior. Entonces, acá, por eso la existencia de dos valores, ¿no? Por la ley anterior y por la nueva. Todavía hay juicios que se terminan con actuaciones desarrolladas bajo el imperio del decreto de ley 8904, por lo tanto siempre va a haber doble regulación, prácticamente casi todos los juicios, ¿no? Salvo que sean muy nuevos, desde 2 años para acá, se aplica la nueva ley y la anterior en ese caso que corresponde. Otra diferencia que tiene con el decreto de ley anterior, ¿sí? Cuando habla de la ley de los contratos y pactos sobre horarios, ¿no? Usted conoce, supongo que habrá escuchado el pacto de mutualitis, es decir, cuando el abogado y la parte establecen que en caso de percibir la suma la parte contractora, cobrará un porcentaje de ese monto. La ley pone un límite, que ese acuerdo, no, ese convenio, no podrá exceder una tercera parte del monto total del juicio. Como diferencia con el régimen anterior, excluir expresamente los procesos de alimentos y los procesos de carácter previsional, ahora la ley los incluye.
Se puede llegar hasta un 50% siempre y cuando el letrado se haga cargo de todos los gastos del juicio. Ese convenio, ese pacto mutualista. Los contratos honorarios que pueden existir entre cliente y abogado. Un contrato donde se establece mensualmente una suma fija. Bueno, ese contrato es válido celebrarse, donde el abogado actúa en nombre de una persona, de una entidad, una sociedad, y que no cobra remuneración como consecuencia de sus regulaciones, sino que cobra contrato por contrato. Se establece una pauta mensual y mensualmente cobra un honorario, con lo cual no tiene derecho a reclamarle a su cliente ninguna regulación judicial. Solamente puede reclamarle a quien, en caso de que sea condenado al contraparte, reclamar el honorario, aparte de ese contrato que está celebrado. Ese contrato que requiere ser doble, aparece en los cumplimientos de los requisitos formales, registración en el colegio de abogados. ¿Qué otra modificación importante trae esta nueva régimen legal? Ya les digo que se parece mucho al anterior, pero incorpora algunas cuestiones importantes, son las que estoy señalando. La cuestión alimentaria está. La diferencia con el régimen anterior es que en el régimen anterior, el auto que regula horarios, la resolución que regula horarios, establecía el monto que correspondía en concepto de horarios a los abogados que actuaban en el proceso. Monto en pesos. Estableciéndose el monto en pesos definitivo. Después establecía la base regulatoria y en base a eso, aplicando la norma que correspondía, fijaba el monto en pesos del horario. La modificación que introduce la nueva ley es que también deberá hacerse un cálculo en pesos, pero la forma que se va a tener que indicar en la resolución que regula horarios es el equivalente en use. Es decir, el juez establece la base regulatoria, que de acuerdo al tipo de proceso tendrá su monto. Ahora vamos a ver algunos casos para que vean cómo difiere uno de otro. Establecido el monto, como base regulatoria, el juez regula horarios. Entonces toma una pauta del artículo 21, del 10 al 25%, como mínimo y máximo, en aquellos casos que corresponda. Establece un monto, un porcentaje, un 17%, un 18%, 17,5%, es un promedio entre ambas, entre el mínimo y el máximo. Y entonces dice, atento a la base regulatoria, que se fija en 1 millón, porque es la liquidación aprobada, se regulan los horarios del doctor fulano de tal, la suma equivalente a 13 euros. Monto que surge de multiplicar 13 por, a valor de hoy, 3.360 pesos. Que puede establecerse al momento regular el monto en pesos también. Pero es obligación del magistrado fijar el valor del honorario en ius. 13 ius, 15 ius, 2 ius, 7 ius, 9 ius, lo que sea. Y a partir de ahí podrá establecer que al valores actuales él representa la suma de 200.000 pesos. 1 millón de base regulatoria, toma 200.000 pesos como monto, pero lo tiene que establecer en ius. ¿Cuál es la ventaja de esto? Primero es para mantener una cierta valor constante del honorario, es decir, el ius mensualmente o bimestralmente se modifica, aumentando su valor, porque aumenta el sueldo del juez, automáticamente aumenta el valor del ius, y la Corte establece, a partir de tal día, el ius vale tanto. Si a mí me fijaron una regulación horaria hace 3 meses, 20 ius, hace 3 meses el 20 ius estaba a 2.800 pesos. Hoy el ius está a 3.360 pesos. Entonces, es una forma de mantener, en principio, un valor constante o actualizado, entre comillas, porque ustedes saben que todavía la ley de convertibilidad y prohíbe la actualización de montos en justicia. Esto un poco esquiva esa prohibición legal porque logra el objetivo que es mantener actualizado el valor del ius. Por eso algunos doctrinarios dicen que va a ser planteada en algún momento, se va a plantear la inconstitucionalidad de esta norma, porque está violando la ley de convertibilidad que todavía está vigente. La ley del año 1998, que estableció cuando se estableció el 1-1, ¿se acuerdan? La paridad del 1-1, bueno, ustedes, quizás algunos no habían nacido. Ahí prohíbe la autorización de montos por índice oficial, el INDEX y demás. Esa ley se mantiene vigente, no sabemos por qué, pero está.
y que prevé todo tipo de actualización monetaria, solamente se aplica el interés. La ley está un poco esquiva a esa previsión porque establece de esta manera un mecanismo para mantener un poco actualizados los montos originales. Es decir, si pasan 2 años, al abogado le regularon 20 IUs y hoy que se va a convertir en pesos al día del efectivo pago, va a tener 20 IUs a valores de hoy. ¿Se entiende el mecanismo que establece la ley para mantener dentro de todo una estabilidad en la forma del monto de la regulación originaria? Por supuesto que establece también la posibilidad de reclamar honorarios con intereses. Después vamos a ver, hay 2 opciones, pero lo vamos a analizar. Pero esta forma, este mecanismo de establecer el monto de los honorarios en IUs es un poco lo que se pretende, es decir, mantener actualizado, entre comillas, no podemos decir actualizado, pero sí mantener el monto a pasar del tiempo transcurrido más real que el anterior, que era solamente tomar el monto de honorarios de hace 2 años para acá y solamente se podían liquidar intereses, nada más. Hoy vamos a tener un monto que podrá aumentar como consecuencia del aumento que tiene el IUS, y también se van a poder aplicar intereses a partir de la hora. Con lo cual hay un doble mecanismo para recuperar el poder adquisitivo de ese valor que a 2 o 3 años pudo haber perdido eficacia. Toda regulación de honorarios deberá ser fundada y complementar bajo prioridad los siguientes recaudos: indicar el monto del juicio cuando existiera, referenciar los antecedentes del proceso, precisar las pautas del artículo 16, que ahora lo vamos a ver. El monto deberá estar expresado en la unidad adhesional a IUS, cuyo valor definitivo se establecerá al momento de hacerse efectivo el pago. El artículo 16, este es el artículo 15. El artículo 16 hace referencia a lo que va a tener en cuenta para regular. Y van a ver ahí, este artículo tiene 11 incisos. De la A F, a la J, que va a decir, bueno, el juez deberá tener en cuenta el monto del asunto, el valor, mérito y calidad jurídica de la labor desarrollada, la complejidad y novedad de la cuestión planteada, la responsabilidad de los particulares, las actuaciones esenciales, bla, 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 la posición de las partes, fíjense, el tiempo empleado. Entonces, todo eso es lo que va a tener que hacer el juez para establecer la regulación de horarios. ¿Esto por qué? Es importante saber que existe esta necesidad de juez analizar todas estas cuestiones vinculadas al proceso, no solamente a las partes y al abogado, sino al proceso. Y fíjense, la trascendencia económica y moral para el interesado reviste la cuestión en debate. La trascendencia de la resolución a que se llegare para futuros casos. Miren lo que debe analizar el juez para ver si este asunto merece una regulación mejor o no para el abogado. Y esto de mejor o no, ¿por qué tiene implicancia? Porque si nos vamos al artículo 21, acá aparecen unas pautas interesantes. El artículo 21, cuyo articulado el decreto anterior es el mismo, y trata el mismo tema, pero difiere su redacción, dice: en todos los procesos susceptibles de apreciación pecuniaria, por las actuaciones de primera instancia o tribunal colegiado de única instancia, o sea, todo lo que se corre de la iniciación hasta la sentencia de primera instancia, los honorarios del abogado serán fijados entre el 10 y el 25% de su monto. Es el primer párrafo de este artículo. ¿Por qué digo que es importante el 16? Porque como ven, el juez tiene un mínimo y un máximo. El 8 es el 10, el mínimo es el 10 y el máximo es el 25. Entre el 10 y el 25 el juez tiene la posibilidad de establecer qué porcentaje le va a fijar o va a tomar para fijarle los honorarios a los abogados. Tiene un mínimo del 10, máximo del 25. Entre el 10 y el 25 puede discutir. ¿Por qué era importante el artículo 16? Ese que analizamos recién, que leía algunas partes de su componente. Porque el juez va a decir, bueno, en este caso al abogado le va a regular el mínimo, porque su actuación, la verdad que no tiene ningún tipo de importancia y trascendencia, solamente ha hecho 2 presentaciones para llegar a la sentencia, en un proceso muy simple,
Por lo tanto, no va a haber acá mucha trascendencia en la resolución del proceso. La actuación del abogado fue limitada a 2 presentaciones. El tiempo que le llevó el juicio fueron 3 meses. Entonces puede decir, bueno, le regulo el 10. Más de eso no se merece porque su trabajo no merece más de eso. O puede decir, no, mire, acá está hace 12 años que está litigando un expediente que hoy, antes los expedientes se medían por cuerpos, tiene 14 cuerpos, ha trabajado 12 años. La importancia del asunto resuelto es trascendente. He aplicado lo que decidí en este juicio en otros procesos. Es decir, hace un análisis más profundo de la actuación del abogado y va a decir, bueno, en este caso, al abogado le corresponde que la regule un 20, un 22% del monto del juicio. Entonces, como ven, este análisis que hace el juez, por supuesto, queda su valoración como juez, como tantas otras valoraciones que hace el juez, por ejemplo, cuando valora la eficacia de una prueba. Queda solamente en su inconsciente y esas cuestiones razonables y aplicación de la lógica y la sana crítica, dice, en este caso, a algún abogado le voy a regular el 20% del monto del proceso. Está dentro de los límites mínimos y máximos y considera que su actuación vale un 20% del monto del juicio. Y así lo va a establecer. Tendrá que determinar ese 20% cuánto es en pesos y después hacer el cálculo de cuánto esos pesos equivalen al IUS. Y fijará el monto en IUS. Lo importante es esto, que el juez no va a decir fijo el 15, el 18, el 20, el 22% del monto del juicio. El juez va a decir, atento a los méritos de importancia, la trascendencia del asunto, la situación de las partes, la trascendencia del caso que ha sido aplicado, la solución de este caso se ha aplicado a otros procesos en los cuales yo he sido juez, y hace un análisis de las presentaciones del juez, del abogado, perdón, fijo el honorario del doctor fulano tal en 27 IUS. Y hasta ahí se puede quedar, sin hacer ni siquiera la conversión a pesos. Lo puede hacer, sí lo puede hacer, no está prohibido, pero sí tiene que estar en IUS. Fijar el IUS y después a valores actuales, tomando el valor suministrado por la Suprema Corte de 3.360 pesos, fijo el monto en tantos pesos de honorario. Pero primero tiene que fijarlo en IUS. Y a valores de hoy puede establecerlo en pesos. Entonces, como ven, este artículo 16, sino que quizás reviste importancia, ¿por qué? Porque le da las pautas al juez para fijarle el mayor monto de honorarios en IUS al abogado cuando hace este análisis de la trascendencia del caso y las circunstancias que aparecen en el examen. Normalmente los jueces hacen una referencia genérica, dice atento a la importancia y mérito de las expresiones desarrolladas por el letrado, sin hacer mucha análisis pormenorizado, pero sí hace referencia a la importancia y demás. Se fija el monto en tanto IUS. No establece, no hace mucho más cosas que eso, salvo que sí él considere que salir de la media normal, que es el promedio que ya le decía recién, entre el 10 y el 25, un 17,5, que normalmente es lo que se regula a todos los abogados en cualquier tipo de juicio. Los juicios fijan ese monto y ya está. Si van a subirlo un poco, van a hacer un poquito más fundada su decisión, para que después, ante una apelación, la misma resista una apelación o en un análisis posterior de la Cámara. Pero, básicamente, los jueces pueden modificar, o sea, pueden utilizar entre el 10 y el 25 lo que ellos consideren que corresponde aplicarle al honorario. Y la otra norma importante que también aparece para tenerlo presente es que el artículo 22 dice, con prescindencia del contenido económico del asunto, la regulación del o de los profesionales de cada parte no podrá ser inferior a 7 IUS, cualquiera fuera su actividad y el órgano jurisdiccional en que se trate. Es decir, acá la ley, en su artículo 22, establece un mínimo para cualquier tipo de monto y de proceso. 7 IUS es lo mínimo que se debe regular en horarios de cada parte. Lo que no aclara es que si esos 7 IUS corresponden cuando se concluye el proceso o el proceso se concluye por una forma distinta a la sentencia. Pónganse que se inicia el juicio
se fija en audiencia, se llega a un acuerdo, y el reclamo original o lo que surge de ese acuerdo no alcanza como para decir, bueno, entre el monto del acuerdo, entre el 10 y el 25 no llegamos a los 7 IUs. Si es necesario fijar el 7 IUs, siempre. Eso no lo dice. Eso va a ser cuestión de jurisprudencia y eventualmente análisis posterior de la Corte, que va a establecer pautas con relación a eso. Que al no decir una ley, esas cuestiones que pueden presentarse en la práctica van a ser resueltas judicialmente. Les decía recién que esto es más o menos en forma genérica las pautas que podemos tener presentes para todo tipo de proceso. Algunas cuestiones están expresamente previstas por la ley. Fíjense, el artículo 23. En los juicios de cobro de suma de dinero, la cuantía o monto del asunto a los fines de la regulación del horario será el total reclamado en la demanda o reconvención. Si la liquidación final por todo concepto fuera mayor, esta será considerada como base regulatoria. Ven, acá tiene una pauta de cómo se establece la base regulatoria en un juicio, en este caso, de cobro de pesos. Monto de la demanda o reconvención, y si la liquidación fuera mayor, se tendrá que tener en cuenta el monto de la liquidación como base regulatoria. Por eso, si no, adelantándonos un poquito, nos vamos al artículo 51, dice la misma norma, la misma ley. Aún sin petición del interesado, al dictarse sentencias, se regularán en su coherente ayuso arancelario los honorarios de los profesionales participantes del proceso. A tal efecto, sobre la base regulatoria se aplicarán por su correspondiente los resultados de esta forma normal. Cuando la condena incluye el pago de intereses, frutos, multas y otros accesorios, se diferirá el acto regulatorio dejándose constancia en ello en la sentencia efectiva hasta la oportunidad que quede firme la liquidación respectiva. Es decir, el artículo 23 hace referencia a que si la liquidación es mayor se tomará como base regulatoria, y el artículo 51 dice, en todos los juicios se va a regular horario, salvo que la condena sea integrada por otros rubros, intereses y demás, por lo cual se diferirá esa regulación hasta que se practique liquidación. Es decir, en todos los juicios de cobro de pesos, si bien hay una norma que le obliga a los jueces a regular horarios, si aparece esta necesidad de establecer la liquidación como base regulatoria, habrá que diferir esa regulación de horario en la sentencia para el momento que quede firme la liquidación. Estas son las pautas, los principios generales. Cobro de pesos, base regulatoria, liquidación final. Esa sería la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque el 23 lo establece y el 51 también lo establece. El segundo párrafo del artículo 23 es una reforma que introduce esta ley. Dice, cuando fuera íntegramente desestimada la demanda de reconvención, se tendrá como valor un monto del total del pleito del total reclamado, incluyéndose los intereses si hubieran integrado la pretensión. La redacción anterior no permitía tomar, en caso de rechazarse la demanda o reconvención, solamente era el monto reclamado, como va a ser utilizado como base regulatoria. La nueva norma establece que el monto será el monto reclamado en la demanda rechazada o en la reconvención que se rechaza, más los intereses, si han sido integrados o integran la pretensión. Es decir, se reclama un capital sin intereses, ahí no compondría los intereses para establecer la base regulatoria. Distinto es si los intereses son peticionados, si integran la base regulatoria y hay que liquidar. Otra vez aparece la liquidación. ¿Por qué? Porque hay que establecer cuál es el monto de intereses que corresponde aplicarle a ese capital que fue rechazado por sentencia. Cuando estamos en el presente en este caso, es decir, demanda rechazada y base regulatoria, que será el monto de la demanda rechazada más los intereses, acá aparece un tercer párrafo del artículo 23 que dice, los jueces solo podrán apartarse de esta regla si su aplicación estricta arrojará resultados notoriamente inequitativos, lo que deberá ser fundado obviamente. En estos casos, la base regulatoria no podrá ser inferior al monto reclamado con más su interés reducido en un 50%. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Se iniciaban demandas por montos astronómicos, y creo que acá hay un caso que vieron ayer, demanda por montos astronómicos, se reclamaban, no sé, 200 millones de dólares por un choque, la demanda se rechazaba y se pretendía regular horario por 200 millones de dólares. Entonces,
Si bien la ley establece que el monto o base regulatoria es el monto de la demanda rechazada, en aquellos casos que resulte inequitativo, justificado o exuberante, el juez tiene facultades para poder producir la base, que no podrá ser inferior al monto reclamado más la tasa de interés reducida en un 50%. Pero tiene facultades para la mujer. Ustedes ya vieron el caso también de los modos anormales de terminación de un proceso. ¿Qué pasa con el tema de la base regulatoria? También se tiene en cuenta el monto reclamado, recomendación que incluye intereses o los bienes comprendidos, teniendo en cuenta las etapas cumplidas. En los supuestos de transacción y conciliación, la regulación de horarios se practicará sobre el monto total que resultará de la misma. Dicha base regulatoria solo será oponible a las funciones que intervinieron en la transacción. Esto fue también como consecuencia de las discusiones que en el plano jurisprudencial se planteó en su momento, si el abogado que no participó en el pleno del acuerdo podía ser oponible a la transacción. La jurisprudencia fue y vino, en algunos casos que sí. La última jurisprudencia de la Suprema Corte era que no era que era oponible. La ley toma la posición contraria y dice el acuerdo no es oponible al abogado que no participó del proceso. Con lo cual a ese abogado le van a regular de acuerdo al monto reclamado. Esta previsión legal está justificada. ¿Por qué? Perdón. En muchas situaciones se presentaba que se iniciaba un juicio por un monto importante. Resulta que después, como consecuencia de la demanda notificada, que actuó quizás demandado y citada en garantía, los demandados intentan llegar a un arreglo con la parte actora. Que quizás la parte actora sí le interesaba arreglar, pero el abogado no. Con lo cual, ¿qué pasaba? La parte actora sustituye a su abogado, pone otro y arregla. Y llega con presión del cameño, y quizás sea la mitad o menos de lo que se estaba reclamando la demanda. Entonces, ¿qué pasaba? Se va a tomar como base regulatoria el monto del acuerdo. Pero el abogado que intervino y que no fue parte del acuerdo, no estaba previsto en la redacción anterior qué pasaba. Si se lo regulaba, si no se regulaba en base al acuerdo y demás. Le dije que la jurisprudencia fue divina, que sí, que no, que sí, que no. Estaba en que sí, que era oponible, y la ley dice no es oponible. Es decir, cuando hay un acuerdo transaccional, la base regulatoria es el monto del acuerdo. Y no es oponible al abogado que no participa de ese acuerdo. Es decir, al abogado le van a regular tomando en cuenta otra base regulatoria. Creo que uno de los casos... Acá, el acuerdo de pago. El primer caso de hacer. En un juicio de daño y perjuicio, el letrado patrocinante entre la parte actora y el letrado de la aseguradora formaron un acuerdo de pago por la suma de 320.000. Antes del dictado de sentencia. El juez homologa el acuerdo por dicha suma, impone las costas perdidas sobre el horario, tomando como base regulatoria el monto de dicho acuerdo. Dijo el sonero letrado de la siguiente manera. A favor del letrado patrocinante de la parte actora, 15.24 euros arancelario. A favor del letrado poder la cita en garantía, 10,76 euros honorarios. A favor del letrado patrocinante demandado, a favor del perito tanto. ¿Es justa la decisión? ¿Está bien homologado el acuerdo? ¿Es correcta la resolución? Fíjense que acá el acuerdo que lo hace. El letrado patrocinante de la actora y el letrado de la aseguradora. ¿No participa el acuerdo quién? El de la demandada. Y el perito. Entonces, para ellos se le explica este segundo párrafo de la ley arancelaria y se va a tomar como base regulatoria el monto de la ley. Esto fue motivo de discusiones durante años, desde que se sancionó la ley. Y ya le digo que la jurisprudencia fue y vino en esa. Perdón. En ese aspecto fue muy variable y, bueno, la ley zanja esa discusión. Otro tema importante, una vez que se establece el monto del honorario de la abogada de la parte actora, en IUS, entre el 10
y el 25% del valor del juicio, del fija use. ¿Cómo se regulan los honorarios de la parte del abogado de la parte demandada? Artículo 26. Bueno, lo que establece como pauta el artículo 26 que si hay acumulación de acciones o reducción de reconvención, se regularán por separado los honorarios que corresponden a cada una. Es decir, por la demanda tantas use, por la reconvención tanto use, se le va a regular en forma separada. Y si las bases regulatorias son distintas, en cada caso deberá establecerse sobre qué base regulatoria se le regulan los honorarios a la parte actora, al abogado de la parte actora. A todos en realidad. Pero para establecer el porcentual del honorario de la parte de la abogada de la parte demandada, el segundo párrafo del 26 es que da la solución. Los horarios de profundización de la parte que pierde el proceso, total o parcialmente, se fijarán tomando la escala correspondiente a la índole del proceso, conforme a las pautas del 16, es decir, las 16 eran la importancia del trabajo, todo eso, no pudiendo ser superior al 70% de la regulación del vencedor. Es decir, acá toma como una pauta máxima, porque no puede superar, el 70% del valor fijado al abogado de la parte ganadora. Es decir, si el abogado de la parte ganadora regulan 15 euros, al abogado de la parte perdedora le regularán el 70% de 15. Ese sería el máximo, de ahí para abajo. Siempre aplicando las facultades del juez para analizar la importancia del trabajo, las características, el desarrollo, el tiempo, ¿verdad? Tiene como máximo el 70% de ese monto del abogado de la parte actora. De ahí para abajo puede disminuir. Pero también tenemos que tener en cuenta que el mínimo son 7 yuros. Es decir, hasta 7 yuros puede bajar. Todo esto está, como ven, yo quería hacer un poquito el análisis de la ley porque está muy integrada en algunos temas y que puede ser que algunas cuestiones deban analizarlo en esos términos. Es decir, ¿puede bajar el 70%? Sí, pero tiene un punto, un piso que es el 7 yuros, que analizamos hace un rato. Bueno, después aparecen normas específicas en cuanto a cómo se establece base regulatoria en distintos procesos. Yo les puedo hacer así una pequeña referencia para que ustedes lo tengan y que después, con tienen ganas, escuchen, vuelvan a ver la clase. Así va a ser un salpicadito para que ustedes lo tengan. Para establecer base regulatoria en distintos casos. Cobro de suma de dinero. Artículo 23, recién lo vimos, que establece que será el monto reclamado en la demanda de reconvención y si hay liquidación en mayor, se tomará la liquidación como base regulatoria. Si hay reclamo rechazado por la parte actora, se regula por separado, te dije recién. Si hay demanda de reconvención, se regula la demanda y se rechaza la reconvención, se regularán horarios por la demanda que prospera y se regularán horarios por la reconvención que se rechaza. La demanda rechazada, en estos casos de cobro de pesos, es el total reclamado más intereses integrados en la pretensión. Si es inequitativo, el juez puede bonificar, las cuales dije ayer, recién que el juez puede tomar solamente, en el caso de demanda rechazada, el monto con una reducción del 50% de la tasa. En el caso de desistimiento o caducidad, el monto reclamado más intereses, o el valor de los bienes comprometidos. Es decir, si hay bienes en juego, no hay valor económico, sino bienes, el valor de los bienes va a ser la base obligatoria. En caso de transacción y conciliación, el monto reclamado, el monto que resulte del acuerdo, y lo importante es que no es oponible al abogado que no participa. Juicio sobre inmueble, juicio de titulación, juicio de reivindicación. Si fueron tasados, será el valor de la tasación del inmueble. Si no hay tasación, será la evaluación fiscal que aplica la provincia como impuesto al acto. Es decir, cuando ustedes pidan una evaluación fiscal, aquellos que no han visto nunca o no lo han visto el formulario, aparecen dos importes: evaluación fiscal y evaluación de impuesto al acto. Es decir, ese valor que toma la provincia para cobrar todos los distintos sellados que sobre ese inmueble se gestionen administrativamente distintos trámites. Por ejemplo, inscribir una escritura pública vinculada a ese inmueble. La provincia tiene dos valores: uno que es evaluación fiscal y el otro impuesto al acto, que es mayor siempre. Entonces, cuando estamos hablando de juicios vinculados a
inmuebles, se tomará, si hay tasación, el valor de la tasación, porque en el proceso se tasó el bien, y se estableció el valor real del mercado. Pero si no hay tasación y no hay petición pendiente de obtener una, ya sea como consecuencia del proceso o a los fines regulatorios, porque van a ver el 27, que dice que el abogado se puede disconformar con la evaluación fiscal y pedir tasación a los fines regulatorios. Se tomará como valor el valor fiscal para el puesto al acto, el puesto del sello. Si el profesional, si por tasación y si por valor fiscal no está de acuerdo, él puede estimar el valor. Y después se suscita una incidencia que, analizando el 27, van a ver cómo se resuelve. En los juicios sobre bienes muebles también se aplica el valor de los bienes que están en juego. Deberá establecerse bienes muebles, automotores, deberá establecerse un valor, ya sea por tasación o por informativa, en el caso de autos, de forma concesionaria. Bueno, después tienen derechos creditorios, el valor consignado en el documento, establecimientos comerciales, industrias, si se valorará el activo. Van a ver que ustedes ya está, uno por uno. Cuando hay usufructo, se aplicará el 27, que decía establecer el valor del bien. El usufructo es con relación a inmuebles, si estamos hablando de inmuebles, con la diferencia que se reduce en un 50%. La nuda propiedad también es al igual que el usufructo. Y bueno, puede aparecer acá concesiones, derechos intelectuales, marcas, patentes, todo está vinculado al valor que surge de ese monto, de lo que está en juego del proceso. La forma de establecerlo, la misma ley se encarga de fijarlo. Y también, y es importante esto tenerlo presente, cuando la ley habla de fijar honorarios considerando las etapas del juicio. ¿Qué significa la etapa del juicio? El artículo 28 de la ley de honorarios a los efectos de la evaluación de honorarios, los escritos se clasifican de la siguiente manera. Proceso de disciplinario. Etapa 1. Demanda, reconvención y sus contestaciones. 2. Actuaciones de prueba. 3. Diligencias posteriores para la terminación del juicio de primera instancia. Es decir, acá divide el proceso ordinario en 3 etapas. Demanda, reconvención y sus contestaciones, primera etapa. Contingencia de prueba y lo que es la sentencia. Acá hay 3 etapas. ¿Por qué es importante dividir en etapas el proceso? Porque un abogado puede haber actuado en una, renuncia al patrocinio, interviene otro abogado, actúa en la segunda etapa, renuncia al patrocinio, interviene otro abogado, y va en las últimas etapas teniendo a obtener la sentencia. Si el juez tiene que regular honorario, va a decir, bueno, regula honorario al doctor Juan por la primera etapa del proceso en tantos pesos, y va a dividir. Va a tomar en cuenta la base regulatoria, va a tener, en caso de ser suma de dinero, las pautas del 21, es decir, del 10 al 25, y ese promedio que saca, el 17, que correspondería si hubiera actuado un abogado, lo va a tener que dividir por 3. Y a cada abogado le va a regular una parte, porque cada uno actúa en una parte. Entonces el abogado Juan Pérez le regulará tantos jus que corresponden a la primera etapa del proceso. A José González le regulará tantos jus que corresponde a la segunda etapa del proceso. Y a Oscar García le regulará tantos jus que corresponde a la tercera etapa del proceso. Si hubiera sido un solo abogado que actuó en las 3 etapas, pues regula una sola vez el 100% de ese monto que él determina como porcentaje aplicable al caso concreto. Entonces, esa separación del proceso de etapas es para establecer cómo podemos dividirlo al juicio y poder regular en las distintas etapas en que se divide el proceso las actuaciones de los profesionales que intervienen en el mismo. Puede haber abogados que actúan 2 abogados en la primera etapa. Uno inicia la demanda y el otro contesta la reconvención. Y estamos en la primera etapa. Bueno, ahí dividirá esa primera etapa en 2. Y a cada uno le regulará la parte que le corresponde. Esa es lo que tiene que hacer el juez
cuando aparecen estas cuestiones vinculadas a las etapas de un proceso cumplido por los abogados. Bueno, esto cae de Maduro, pero el artículo 29 dice: solo se consideran como labor profesional del letrado patrocinante los escritos que lleven su firma. Eso es algo obvio, pero bueno, la ley consideró que correspondería que estuviera incluido y lo incluyó. El otro artículo importante es el 30. Los trabajos escritos notoriamente inoficiosos no serán considerados a los efectos de regular horarios, en tanto y en cuanto sean así declarados por resolución judicial debidamente fundada. Es decir, que acá pudo haber habido actuaciones inoficiosas. ¿Qué significa esto? Que no sirvieron al objeto del proceso o al impulso del proceso. Aquellas presentaciones que son peticiones que no corresponden al estadio del procesal, por ejemplo, estamos en una etapa de prueba y la parte actora pide una cédula para una demanda, cosa que ya superó esa etapa. Entonces, esa presentación, si viene el juez al regular horario, va a ver todas las presentaciones que hizo el abogado para decir, bueno, presentó 300 escritos en un proceso, va a haber escritos que no ayudan en nada y no suman nada. Así que esos los va a desestimar como pauta para considerar los fines regulatorios. Y si considera que las actuaciones son inoficiosas en su mayoría, con lo cual le establecería que al abogado le correspondería el mínimo legal, es decir, si estamos en un cobro de peso entre el 10 y el 25, el 10%, el juez dirá, ¿por qué le fija ese monto? Y va a decir, bueno, las actuaciones enfocan tanto, son inofficiosas. No son considerados a los fines regulatorios. Pero lo tiene que decir. Es importante que lo tengan presente, que hay actuaciones que, no obstante estar presentadas en los escritos, no corresponden considerarlas a los fines regulatorios, porque resulta ser inoficiosas, no sirven a los fines pretendidos en el proceso. Bueno, en segunda instancia se regularon horarios entre el 30 y el 40% de la resolución de primera instancia. Bueno, para causas penales. Después empieza a hacer en cada proceso individual, a partir del artículo 34, que habla de juicios exclusivos, que eso ahora no les interesa, si le van a interesar a los franqueados, no ahora. El proceso sucesorio también establece pautas, no nos interesa ahora, pero sí le va a interesar para el practicador. En medidas cautelares, aquí sí, nosotros estuvimos viendo medidas cautelares, también corresponden a regular horarios, el artículo 37. Se regularán sobre el monto que se tiende a asegurar. Es decir, si se inició una demanda de 100.000 pesos, si se otorgó una medida cautelar por 100.000 más 180.000, más 80, el monto será 180.000. Lo que sí es que, como es solamente esa actuación, dice, se aplicará un tercio de la escala 21, es decir, el monto asegurado son 180.000 pesos, a valor de hoy. Un tercio de la escala 21, es decir, entre el 10 y el 25, puedes tomar el 17. Si toma el 17, lo divido por 3. Ese es el tercio. Y lo equiparán Dios. Mirá, la tercera parte del 17% de 180.000 es 60.000. Dividido 3, son 20.000. 20.000 equivalen al valor de hoy a tanto. Así regular el horario. Bueno, interdictos, acciones posesorias. Siempre si hablamos de bienes muebles o inmuebles, la base va a ser el valor del bien. En los juicios de alimentos, tampoco lo van a ver ahora, pero sí le va a servir para la práctica 2. Proceso de desalojo, sí lo vimos. Fíjense el proceso de desalojo. ¿Cuál será la forma de establecer la base obligatoria? Artículo 40. En los desalojos se fijarán los montos de acuerdo a la escala 21. Siempre estamos al 21, que es el que dice del 10 al 25. Es el mínimo y el máximo. Tomando como base los alquileres de 2 años o el plazo contractual legal vigente cuando fuera mayor. Es decir, ¿cuánto se estableció el monto de alquiler? 20.000 pesos. ¿Por 2 años? Tanto. Si es más, por los meses que más supera a 24. 24 o 36 por 20.000 pesos me da tanta plata. Esa es la base regulatoria. Sobre eso tiene que establecer el porcentaje, es decir, del 10 al 25%. Tomará el 17, 16, 15, 20. Ese 20% de la operación que surgía de los meses de alquiler por los plazos del alquiler, fijará el monto en use que corresponde. Y es regular en la lista por favor de
En este caso, si el profesional, acá aparece la posibilidad que tiene el abogado de cuestionar el monto del alquiler, porque dice que es bajo y demás, iremos a ver el artículo 27, que analizamos recién, que puede haber tasar, penal tasaciones. Si no hay contrato, ¿qué pasa? Cuando estamos en comodato, tenencia precaria, intrusión, bueno, se aplica el 27. Sobre el valor del bien, cuánto se está por tasación, cuánto se cobraría alquiler por ese bien, y a partir de allí, por 24, y así establecer la base obligatoria. Si estamos en una homologación, como todo proceso homologatorio, se tomará el base con base obligatoria el 50% de los alquileres. Bueno, habla de laborales, captaciones administrativas. Como ven, quiero hacer no sé si les sirve o no, pero quería que ustedes vieran cómo la ley hace análisis de algunos casos específicos para que ustedes tengan un somero conocimiento de cada cosa que prevé la norma. Y que en caso de un práctico vinculado al horario, ustedes sepan, bueno, esto estamos hablando de un bien inmueble. Bueno, vamos a ver qué dice la ley cuando estamos en presencia de un bien inmueble. Y para establecer la base regulatoria, ya dijimos, el valor del bien, si hay tasación, por la tasación. Si no hay tasación, valoración fiscal, el valor tomado para el impuesto al sello. Y si el abogado se disconforma, es lo que él estima. Eso ya lo vieron, esos fueron los datos que yo les doy para que ustedes se ubiquen en el tema y ahí puedan resolver la información. Después buscarán el artículo y el artículo también le dará argumentos para poder desarrollar la respuesta. Pero para que ustedes tengan en cuenta cómo la ley establece en casos puntuales forma de establecer la base regulatoria, que es a veces lo más dificultoso. Porque la regulación en sí no presenta mucha dificultad. Lo más difícil es establecer la base regulatoria, que tiene que estar presente en todas las resoluciones que regulen horarios. Porque también no solamente es necesario que aparezca la base regulatoria indicada en la resolución, como para establecer sobre qué se regulan horarios, sino que nosotros como abogados también tenemos que saber qué operación hizo el juez para establecer mi monto de use, sobre qué pauta o sobre qué base manejó esa determinación de mi honorario en use como ahora la ley le exige. Entonces, si yo no tengo individualizada la base regulatoria en la resolución, va a ser muy difícil que pueda establecer la justeza o no de esa decisión del juez, de fijarme el monto use en tanto use. Entonces, necesariamente debe estar presente la base regulatoria en la decisión. Como les decía, a veces es más difícil establecer la base regulatoria que determinar el valor del use o del monto del use, porque eso es un cálculo porcentual. Del 10 al 25, ahí estamos. Ni menos del 10, ni más del 25, después va a fijar el porcentual. Pero lo difícil es determinar la base. Por eso la ley se encarga de establecer en casi todos los casos posibles la determinación de la base. El artículo 45 habla de divorcio, que no lo van a ver ahora, pero sí lo van a ver en la práctica 2. Juicio de escrituración. Nos manda siempre el artículo 27. ¿Por qué? Es la forma de determinar el valor de un bien inmueble. Por tasación, por evaluación fiscal o por petición del abogado. En los incidentes, bueno, acá habla de la elección de la base regulatoria. Bueno, presentación ante el registro de las personas, acciones de inconstitucionalidad. Acá ven que hay unas cuantas normas que hacen a la regulación. Bueno, el artículo 52. Al cesar la intervención del abogado procurador, su pedido, los jueces y tribunales se cortarán las regulaciones expresadas en unidad a la nacional use establecida por esta ley conforme corresponde. Es decir, el abogado puede pedir que al momento de que cese su actuación, regulación de horario por los trámites ya cumplidos, cuando abandonan la causa. Por supuesto que esta regulación va a ser en el mínimo de ley, porque la regulación definitiva después se le va a hacer a este abogado que abandona el proceso en el momento que se le regulen horarios a todos los profesionales. Para este supuesto, el abogado va a tener la posibilidad de establecer su monto de honorario por las
las horas ya cumplidas, pero en el mínimo de ley, es decir, en un 10%. El tema del artículo 54. Esto es importante. Las providencias que regulen horarios deberán ser notificadas personalmente por cédula a sus beneficiarios, al mandante o patrocinado y al condenado en costa si lo hubiera. Fíjense que acá la ley se encarga de establecer a quién hay que notificar los horarios. Será válida la notificación de las regulaciones de horarios efectuadas por cualquier otro medio ofreciente a costa del interesado, es decir, dice por cédula, pero cualquier medio de notificación es válido. Hoy por hoy tenemos formas de notificar electrónicamente, y aunque hasta por carta de documento, siempre que el juez lo autorice y la notificación se cumpla efectivamente. Acá aclara algo importante, los honorarios a cargo del mandante, es decir, yo actúo en nombre de una persona y él ha sido condenado en costas y me debe honorario a mí, yo soy su abogado. ¿Se entiende? Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto si la notificación se hubiera practicado en su domicilio real o a la contraparte en su domicilio constituido. Es decir, yo soy abogado de mi cliente, a él lo condena en costa, mis honorarios, para que queden firmes a su respecto, tienen que haber sido notificados a su domicilio real. Y a la contraparte alcanza con el domicilio constituido. Es importante que esto tengan presente porque a veces, cuando analicemos alguna otra norma que anda por ahí, va a decir, los honorarios están a cargo del condenado en costa, pero también el abogado puede reclamarle honorarios en caso de no poder cobrarle al condenado en costa al beneficiario de su trabajo, es decir, a su cliente. Entonces, como el abogado le puede cobrar a su cliente porque no le pudo cobrar al condenado en costa, a los fines de establecer la notificación fehaciente de esos honorarios, debió haberse ya notificados al domicilio real, a su cliente, para después yo poder ir contra él o eventualmente considerar la mora a partir de que yo lo notifique en su domicilio real. De lo contrario, a su respecto, no están firmes los honorarios, mis honorarios, como cliente, como abogado, si no se le notifica el domicilio. Si hubiese cesado el patrocinio o el apoderamiento y constituido el ex cliente un nuevo domicilio, la notificación podrá ser efectuada en este domicilio construido. O sea, si se presenta con un abogado, constituye su domicilio, no hace falta notificarlo real, ya notificándolo al constituido es suficiente. En todos los casos, bajo pena de nulidad, el instrumento de notificación que se utilice para eso deberá transcribirse este artículo. Acá este artículo es importante porque debe estar contenido en la cédula de notificación. Los horarios regulados por trabajo judicial deberán guardarse dentro de 10 días de haber quedado firme el acto rogatorio. Acá establece el tiempo en que, en caso de falta de pago, se constituye la mora. Esto es importante para tenerlo presente. A los 10 días de quedar firme el acto regulatorio, es decir, que se notifique a todos los interesados y pasaron 10 días, no me pagaron, a partir de ahí yo puedo liquidar interés. Operar a la mora, el profesional podrá optar por, fíjense acá las opciones que tiene el abogado para cobrar. Reclamar el honorario expresado en la unidad use prevista por esta ley con más un interés del 12% anual, es decir, fijar el valor del honorario hoy con el valor del use de hoy y con un 12% desde el momento que quedó firme hasta ahora. O reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, más el interés previsto en el artículo 552 del Código Civil y Comercial. ¿Qué es esto? La conversión se hace en el momento que se constituye mora, es decir, se convierte de use a pesos en el momento que pasan los 10 días de quedar firme el acto regulatorio. Ahí se establece el monto en pesos. Y a partir de ahí se pueden liquidar intereses a la tasa de 552 del Código Civil y Comercial, que es el que establece los intereses que devengan las deudas de carácter alimentario. Es decir, la tasa de interés que más perciben los bancos en sus operaciones, es decir, la tasa activa más alta que perciben los bancos. Artículo 552 del Código Civil y Comercial.
Y esto también va a traer cola. En cuanto a puede cometerse excesos en el rival. Acá el código en el artículo, a partir del artículo deberes de los parientes, obligaciones. Bueno, acá habla del tema de la parentabilidad y demás. Dice, el artículo 552, intereses. La suma de debidas por alimento por el incumplimiento del plazo previsto que devenga una tasa de interés equivalente a la más alta que cobran los bancos a sus clientes, según la reglamentación del Banco Central, a la que se adicionará la que el juez fije según las circunstancias de caso. Es decir, este artículo 552 que permite la ley de honorarios es el que se utiliza para determinar qué tasa de interés devengan los alimentos ante el incumplimiento del pago de los mismos, y que es la tasa más alta que perciben los bancos a sus clientes. Fíjense que acá, en su momento, la ley anterior decía reclamar los honorarios con el interés que percibe el Banco de la Provincia de Buenos Aires por acciones de descuento. Y no aclaraba la más alta, la VIP, la REM, todo el tipo de tasa que hay. La ley actual establece ese tipo de interés. Después otra norma importante. Artículo 57, apelación, no sé si vieron algo. Las regulaciones generales serán apelables dentro del 5º día, pudiendo fundarse solo en el mismo acto, deducirse el recurso y sustanciarse su fundamento. ¿Qué significa esto? Me regulan horarios. Me notifican como va. Considero que son bajos, que no alcanzan a cubrir lo que yo considero justo. ¿Puedo apelarlo? Sí, lo puedo apelar. ¿Qué plazo tengo? 5 días de que me notificaron. ¿Hay que fundarlo? Sí, siempre en el mismo momento que se apela. Fundamento, que es optativo, es facultativo, fíjense, pudiendo fundarse. Pudiendo quiere decir que no es obligación fundarlo, y si se hace en el mismo acto que se apela. Y sin sustanciarse los fundamentos, es decir, no hay traslado de los memoriales. Y acá difiere de los recursos que nosotros hemos visto hasta ahora. Hasta ahora, ¿cómo se manejaba el recurso? Notificación, 5 días apelación, concedió la apelación, 5 días para presentar el memorial, presentado el memorial, traslado, contestación o no de traslado, y recién ahí se cerraba este circuito y se podía elevar el pentacama. En este caso, en la cuestión de horarios, ¿es apelable? Sí. Plazo, 5 días. ¿Desde cuándo? Desde que me notificaron. ¿Puedo fundar? Sí. Siempre en el mismo escrito en que apelo. Y de esa fundamentación, ¿qué hace el juez? Nada. La tiene presente y eleva el expediente a cámara porque no hay traslado. En todos los casos, la alzada resolverá los recursos dentro de los términos de 10 días de recibido el pedido. Y acá le fija un emplazo a la Cámara para que se pida. Todo esto como consecuencia de esa situación vinculada a la declaración o la calidad de alimentos que revisten los honorarios, y por lo tanto su tratamiento requiere urgencia en la alzada. ¿No? Estamos 6 meses en la Cámara para que digan si también hemos reglado los honorarios, atenta contra esa condición de alimentaria, atenta contra eso, ese principio que establece la misma norma en su artículo 1. Cuando la regulación fue realizada en la Cámara, el Tribunal de Primera Instancia o Suprema Corte no procederá a recusar. Es decir, si regula la Cámara y las Cortes de la Suprema Corte de la Provincia, no hay recurso. Solamente podríamos decir que se prevé la revocatoria, pero no apelaciones cuando esta segunda instancia extraordinaria se regule no. Entonces, acá la ley tendría que haber sido un poco más clara en cuanto al recurso. Porque yo te puedo decir, apelo a los horarios por bajos o por altos. Considero que son bajos o altos. Mis honorarios son altos y por cuestiones de ética apelo por bajo en nombre de mi representado porque soy apoderado. Éticamente el Código de Ética obliga al abogado a apelar por alto y por bajo cuando es apoderado, por bajo en su nombre y por alto es el nombre de su representado. Esa puede ser una forma de apelar.
considerarlos altos o bajos. Pero yo cuando me desconformo de la base regulatoria, acá sí la cuestión debería haberse modificado en cuanto al texto. Y esto lo dicen varios. ¿Por qué? Porque yo puedo decir si son altos y bajos, podría decir por qué y fundarlo en ese momento. Es decir, que considero que el 12% que aplicó es poco, tendría que haber aplicado el 14, el 15, el 17 o el 20%. Entonces considero bajo por eso. Y lo digo. Pero ¿qué pasa cuando yo me agravio de la base? Es decir, el juez dice, tomo como base regulatoria el monto de la tasación o de la evaluación fiscal. Y en el expediente hay una tasación de ese inmueble que supera quizás el valor de la evaluación fiscal. Entonces yo como abogado me desconformo de la base regulatoria. En este caso, la cuestión recursiva tenía que haber sido manejada distinta. Esto no quiere decir que sea así, porque se aplica lo que dice la ley. Pero analícenlo desde este punto de vista. Si yo me desconformo de la base regulatoria, mi expresión de agravios, perdón, mi memorial, mi fundamento del recurso, no está, no voy a apuntar a la determinación del porcentual que me fijó el juez, sino cómo estableció la base regulatoria, es decir, establece la evaluación fiscal cuando en el expediente hay una tasación. Y de acuerdo al artículo 27, se debe tomar primero la tasación, si no hay tasación, la evaluación fiscal, y si no, lo que es también la voz. Esto tenía que haber permitido que el sistema apelatorio de recursos sea manejado como lo conocemos nosotros, es decir, apelo los honorarios porque me conformo a la base regulatoria y dentro de 5 días presentar el memorial, la otra parte de la posibilidad de contestarlo y el evaluar. Esto no lo hizo la ley, si no lo dice la ley no lo podemos hacer, pero por lo tanto hay que determinar, hay que manejarse como lo establece el artículo 57, que es apelo. Si considero que puedo fundar, lo voy a hacer en el mismo momento que apelo, y de eso no hay traslado. El expediente se remite a la Cámara, una vez que estén todos los interesados notificados, que ya hayan presentado todas las apelaciones que todos pudieron haber presentado todos, que hayan fundado su recurso de los que hayan apelado, y una vez que se cierra este circuito, de que todo está bien notificado y demás, el expediente va a Cámara. Y la Cámara tiene, en principio, 10 días para despedirse sobre esa regulación, si está bien o está mal. También es un plazo exiguo para la Cámara si tiene que analizar si existió o no un error en establecer la base regulatoria. Por eso, por esta cuestión que yo les decía, que el mecanismo recursivo es muy limitado a fundar una apelación sin dar demasiadas posibilidades de fundamentar o tiempo para fundamentar. Pero bueno, lo que les dije recién es algo que yo analizo y que muchos autores están también con esa posición, diciendo que tenía que haber modificado el sistema recursivo cuando hablamos del monto del honorario fijado, cuando no nos disconformamos con el porcentaje, y el monto regulado cuando nos disconformamos de la base. Tendría que haber sido distinto el tratamiento recursivo. Pero bueno, la ley no lo distingue, nosotros no podemos distinguir. Bueno, toda transgresión de la disposición de esta ley será sancionada con multa de 5 a 10 DUS, que se elevará hasta el doble en caso de reincidencia, a beneficio del colegio de abogados, por lo cual cobrará por vía de premio. Es decir, las transgresiones que puedan cometerse en la aplicación de esta norma. Bien, más o menos esto es lo que dice la ley de honorario sexual. Acá tiene más o menos un pantallazo de la cuestión vinculada a la aplicación de esta ley. Y con esto, ustedes leyéndola y volviendo a leerla, pueden establecer, tomar conocimiento general del alcance de estas disposiciones. Con relación a, bueno, los trabajos ustedes ya lo vieron, supongo que ya también habrán analizado la solución de cada caso. En el caso 1, bueno, ya vimos que se podía tomar como base el acuerdo y no se podía aplicar o considerarlo para el regulatorio de los letrados que no intervinieron y el perito. En el proceso 2, se declara la caducidad de instancia. ¿Cuál sería la base regulatoria? Artículo, a ver si alguna me dice cuál es.
El 25, me parece que era. El 25. La cuantía del asunto, el monto del juicio, al final será el total reclamado en la demanda o reconvención, incluyendo los intereses, o el valor de los bienes comprometidos, o las etapas cumplidas. Ven, acá aparece la referencia a las etapas cumplidas. Siempre tenemos que tener presente eso, porque si regula el juez, una vez llegada la sentencia, va a regular por todas las etapas. La caducidad de instancia puede aparecer en la primera etapa, segunda etapa, tercera etapa. Entonces, se tomará el monto y se considera la forma de regular horarios por las etapas cumplidas. Con la primera etapa, del 100% de lo que se va a fijar, se regulará el dividido 3. ¿Se acuerdan? Demanda, contestación o reconvención de primera etapa, actuaciones de prueba de segunda etapa y diligencia de la sentencia de tercera etapa. En el tercer caso, el proceso de escrituración con boleta, con boleto de compraventa. Condena a escriturar por sentencia. El monto de boleta, $45.000. Se fija la base de la acción fiscal de $480.000. Obra una tasación de $48.000. ¿Cuál sería la base regulatoria? ¿Verdad? $48.000. ¿Cuál va aplicando? Claro. Los $48.000. Aplicando el artículo 46, ¿no? Que dice el mayor valor que sustenta la evaluación, el boleto y la tasación. Siempre se va a tomar el mayor valor. Y aunque puede existir que el abogado se disconforme y puede estimar el valor real. Por supuesto que es sujeto luego a el traslado, la contestación de traslado y después, en definitiva, fijará la base regulatoria. Y había otro caso, un juicio de bienes y perjuicios que se inicia por $700.000, ¿vieron? Que se intentó cruzar una avenida, calle de Salta, en Independencia de Salta. El accionado practica liquidación, haciendo al monto la suma de $800.000. Luego traslado a rigor, después aprueba la liquidación y reduce la base en $300.000. Fundándola, aplica el artículo. Porque está la ley nacional. Bueno, en este caso eran varias preguntas, pero no sé si lo vieron. ¿Lo tuvieron? Ese era el de la caducidad de instancia, me parece que era ese. El de 700.000 más intereses. Tengo acá. Acá dice el juez de la sentencia, después rechaza la demanda. No, ese no lo vimos. Entonces no. Bueno, acá hay un caso que dice, bueno, se reclama 700.000, el juez rechaza la demanda, el accionado practica liquidación de 800.000, luego el traslado que corresponde a las impugnaciones, se fija la liquidación en 300.000. Porque arroja el resultado inequitativo, lo que analizábamos recién de la ley de honorarios. Y regula los horarios registrados de la parte actora en 5 IUs, más aportes, los demandados en 10 IUs, más aportes, y el perito en $10.000. Bueno, la pregunta es, tomando la base de 300.000, que es la liquidación aprobada, donde es una demanda rechazada, ¿es correcto el valor por el cual el magistrado aprobó la liquidación? Acá en principio sería correcto porque hace esas reducciones porque le pareció inequitativo. En este caso no me parece que haya que hacer esa reducción porque se reclaman 700.000 y la liquidación se practica en 800.000, me parece que no hay una exagerada en monto y me parece que lo después se excede sus facultades porque no aparece esa condición que requiere la norma, que es morigerar los intereses. No hay morigeración, por lo tanto está mal la decisión que fija la liquidación en 300.000. El juez deberá haber aprobado la que se practicó en 800.000. Primera respuesta, está mal el valor en que se aprobó la liquidación. Tendría que haber fijado en 800. En caso de no ser correcto, ¿se puede cuestionar? Por supuesto, se puede cuestionar. Apelación de la forma de cuestionarlo. ¿Los horarios están bien regulados? Bueno, hablábamos entre el 10 y el 25% del monto de la liquidación. En el caso establecer el valor de IUS, y estos IUS
no pueden ser inferior a 7. Acá fija 5 y 10. Y estamos en una etapa cumplida, toda la etapa cumplida, es decir, el total de la demanda porque se rechazó la sentencia. Se rechazó la demanda por sentencia. Es decir, se cumplían todas las etapas del proceso. Por lo tanto, el monto de 5 IUs, creo que dice, bueno, si bien si es 3 o 5, es menor a lo que correspondería. Por lo tanto, está mal regulado. ¿Cómo se notifica? El que anda de notificarse, bueno, ahí ya estuvimos viendo. Los honorarios se notifican a las partes, a condenar costa, y cuando notificamos a nuestro patrocinado o representado su domicilio real para que quede firme a nuestro respecto. ¿Cómo se cuestionan? Mediante recurso. Plazo 5 días, con quienes los que van a apelar van a ser los beneficiarios de las regulaciones, pero puede apelar a la parte, sí, puede apelar a la parte, puede venir la parte apelando con su patrocinante y él apelar los honorarios de la contraria o de la contraria de su contraria, considerar los altos porque él actuaba por derecho propio con su patrocinante y así puede apelar los honorarios. ¿Debe cumplir algún recaudo quien esté en disconformidad con los mismos? Puede fundar, no es obligatorio. Bien, es un caso interesante porque acá vemos que el juez excede en sus facultades manifestatorias porque no hubo un exceso en cuanto a la determinación de la base regulatoria porque de un reclamo de 700.000. Luego haber pasado todo un proceso hasta su sentencia, que es rechazada, y llegar a una base, a una liquidación de 800.000, no aparecería esta facultad que le otorga el artículo 23, que dice: los jueces solo podrán apartarse de esta regla si su aplicación estricta arrojaría resultados notoriamente inequitativos. Acá no aparece esa circunstancia, lo que debe ser fundado, obviamente. En todos los casos, la base regulatoria no podrá ser inferior al monto reclamado, más un interés reducido al 50%. Es decir, en este caso, el juez se exige un poco lo que correspondería para fijar la base regulatoria. Bueno, los juicios de daños y perjuicios, ¿cómo se establece la base regulatoria? Igual que unos cobros de peso. Los rubros que integran el reclamo, cada rubro va a ser un monto considerado como capital, cada rubro, como analizamos en la liquidación el otro día, cada rubro tendrá su tasa de interés propia o no, o sea, para todos igual. Su modo de cómputo del plazo de interés podrá coincidir o no en cada rubro, pero la sumatoria de capital, intereses y gastos es una liquidación que va a establecer la base regulatoria para determinar los emolumentos de los reclamos. Es decir, la liquidación va a ser la forma de determinar cuál va a ser la base regulatoria de un juicio de daño y perjuicio. Así como en un cobro de pesos, también la liquidación será la base regulatoria, en un juicio de daño y perjuicio deviene en un importe final que va a ser la liquidación. Bueno, creo que estos son los puntos más importantes que yo quería que ustedes vieran de la ley en general. Y después en cada paso particular, bueno, ustedes van a ir viendo que está previsto. Pero lo que en nuestra materia específica vamos a analizar muy pocos casos. Juicio de perjuicio, un cobro de pesos, un juicio de escrituración, cumplimiento de contrato. El contrato puede generar perjuicio. Bueno, los perjuicios serán una liquidación final. No hay muchas más opciones con relación a nuestro caso, en nuestra cátedra. Por lo tanto, con que manejen esos 4 o 5 procesos que analizaremos, que hemos visto o hemos analizado en el curso de la cursada, considerando también alguna situación vinculada a las formas anormales de la conclusión de un proceso, que fue también tema que hemos dado en esta parte de la cursada. Bueno, creo que con lo que hemos visto tienen elementos suficientes para más o menos ubicarse. Lo importante es que ustedes se ubiquen en el tema. Que se ubiquen en la forma, les dije recién que lo más importante es la forma de establecer la base. Es lo más difícil en muchos casos. Pero si ustedes están seguros de cómo establecer la base regulatoria, la forma, el honorario sí,
surge del cálculo de la mínima y el máximo del artículo 21. Normalmente las preguntas están hechas al revés. Ante una liquidación aprobada en 300.000 pesos, el juez regula 15 IUs. ¿Está bien o no? Bueno, ustedes tienen que hacer la cuenta. ¿Cómo llegan a los 15 IUs? ¿Cómo hacemos para ver si esos son 15 IUs? Están vinculados al mínimo y máximo de la escala legal, y si ese mínimo y máximo no violenta, o ese 15 IUs no violenta esa ley, de mínimo para abajo, para el menos del mínimo, más del máximo, y está dentro de los parámetros que establece esa norma, y si el equivalente en pesos equivale a esos porcentajes, entre el mínimo y el máximo, con relación a la liquidación aprobada. Esa cuenta la tienen que hacer ustedes en forma al revés, digamos, ¿no? Partir de la liquidación, cuánto es el mínimo y cuánto es el máximo, y hacer la conversión de pesos a IUs, y ver si esos 15 IUs representan un porcentaje o un monto que estamos dentro de los mínimos y máximos de la ley. Sin olvidarnos del artículo 22, que establece el mínimo de 7 IUs como piso final. Menos de 7 IUs no podemos reparar. Sí, y es como mínimo legal, pero nunca menos de 7. Bueno, no sé si le habrá quedado alguna pregunta, alguna duda. ¿Tienen alguna pregunta para hacerme? Bueno, el miércoles que viene, yo voy a habilitar el Zoom para escuchar dudas o preguntas que tengan que hacer. No va a haber clases, pero yo lo hablo. Aquella chica, aquella de ustedes que quieran aprovechar, yo voy a estar en un ratito, si no viene nadie. Menos cuarto lo habilito, y si a los 15 minutos no aparece nadie, pero bueno. Pero si alguna de ustedes en esos 15 minutos quieren hacer una pregunta, las espero, y cualquier duda que tengan de todo lo que hemos visto, pues ya después viene parcial. Acá voy a estar para tratar de evacuar. Así que bueno, quedamos así. El miércoles yo voy a estar menos cuarto, y aquí si quiere hacer alguna pregunta, se entra, le digo la pregunta y la libero. Bueno, nos veremos la semana que viene, chicas. Gracias, profe. Gracias, hasta Gracias, luego. profe.